Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 27 en adelante. El libro de Hechos está después del Evangelio de Juan. Hechos, hermano, capítulo 8, y vamos a leer del verso 27 en adelante. Amén. Fíjese a su lado, hay alguien que no tiene Biblia, hermano, para que todos podamos leer la escritura esta noche. Hechos 8, 27 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Él se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en un carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y le dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos, hermanos, este es el pasaje que nos ha estado guiando en esta nueva serie de estudios bíblicos que comenzamos, hermanos, ya hace 2 semanas. Y quiero preguntarle a ustedes: ¿de qué se trata este estudio bíblico? ¿Qué estamos estudiando? ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo estudiar la Biblia? Vamos, hermanos, le dimos una pequeña introducción, hermano, a lo que es la Biblia, la estructura de la Biblia. Y hoy vamos a comenzar, hermano, con explicando un poquito más en detalle de qué se trata este método de estudio bíblico. Y como usted puede ver ahí, hermano, este método se llama método inductivo de estudio bíblico. Ese es el nombre, hermano, que tiene este estudio de la escritura. Ahora bien, ¿de qué se trata, hermano, este estudio bíblico? Bueno, este estudio bíblico, hermano, este es un sistema de estudio bíblico. No trata de encontrar base bíblica para una posición determinada de antemano, sino que objetivamente intenta descubrir qué es lo que el texto dice. Amados hermanos, quiero que ustedes piensen conmigo por un momento en esto. Cuando nosotros estudiamos la Biblia a través del método inductivo, este método no es una herramienta que nos va a ayudar a usar textos bíblicos para soportar o para apoyar algo que nosotros queremos decir. ¿Se entienden eso, hermano? Este método de estudio bíblico no es: déjame ver cómo puedo manejar la escritura de tal manera que me sirva
como un trampolín para yo poder comunicar o enseñar, ¿verdad? O apoyar una posición doctrinal que ya yo tengo de antemano. O sea, este estudio bíblico no se trata de eso, sino que el estudio bíblico, este sistema de estudio bíblico inductivo se trata, hermano, es una herramienta que nos ayuda a sacar, a descubrir en el texto lo que el texto dice, qué es lo que significa lo que estamos leyendo. Sí, quiero que mires, hermano, el verso, en el capítulo 8, el verso 30, ¿quién lo quiere leer? ¿Quién quiere leer el verso 30? Hechos 8:37. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le dijo: Sí, hasta ahí, hermano. Dice, cuando Felipe se acercó corriendo, lo oyó leer el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Vamos, hermano, ¿a cuántos de ustedes no le ha pasado que han estado leyendo la Biblia y no entienden lo que están leyendo? ¿Verdad? Bueno, este estudio bíblico, hermano, este sistema de estudio bíblico es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros poder, hermano, descubrir qué es lo que el texto está diciendo. Ahora bien, este sistema de estudio bíblico, hermano, se basa en 3 pasos en secuencia. De los que ya tomaron este estudio bíblico, hermano, ¿cuántos recuerdan de cuáles son estos 3 pasos? ¿Cuántos recuerdan de cuáles son estos 3 pasos? El primero es observación. El primero es observación, que dice, ¿qué dice lo que estoy leyendo? Para nosotros poder entender lo que la Biblia dice, nosotros tenemos que entender qué es lo que estamos leyendo. Y para nosotros poder entender, saber lo que estamos leyendo, hermano, tenemos que observar qué es lo que nos dice el texto. El segundo paso, hermano, de este sistema es la interpretación. Luego que yo observo lo que estoy leyendo y tomo mis anotaciones, hago mis anotaciones, entonces el próximo paso es interpretar, ¿qué cosa? Lo que yo observé, lo que el texto dice. Mira, hermano, quiero que veas esto, hermano, ilustrado en la escritura. Mira ahí mismo en Hechos capítulo 8. Mira el versículo 34. ¿Quién lo quiere leer? Hechos 8:34. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién interpreta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Fíjate, hermano, lo que le dice el eunuco. Le dice: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Esta pregunta, hermano, que le hace el eunuco a Felipe es una pregunta ¿de qué? De interpretación. Él sabía, ya había leído el profeta Isaías, y ahora, hermano, el eunuco le pregunta: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Eso tiene que ver, amados hermanos, precisamente con interpretación de las escrituras. Ahora, el próximo paso, hermano, de este sistema es aplicación. ¿Para qué me sirve lo que estoy leyendo? ¿Cómo lo que yo estoy leyendo afecta mi vida? ¿Cómo lo que yo estoy leyendo, cómo lo que significa este pasaje afecta mi relación con Dios, afecta mi relación con mi esposa o con el esposo? ¿Cómo esta verdad que estoy sacando de este pasaje, cómo la enseñanza de este pasaje afecta mi relación con mis hermanos, mi relación con mis hijos, mi relación con mi prójimo? Eso tiene que ver con ¿qué?
aplicación. A través de este estudio bíblico, a través de este sistema de estudio bíblico, lo que vamos a estar haciendo, hermano, es vamos a aprender a observar el texto bíblico, vamos a aprender a interpretar el texto bíblico y vamos a aprender a aplicar estas verdades a cada área de nuestras vidas. Porque como veíamos el domingo pasado, el evangelio, hermano, afecta cada área de la vida del hombre. ¿Por qué el evangelio afecta cada área de la vida del hombre? Porque el evangelio, hermano, no solamente resuelve el problema que el hombre tiene con Dios. ¿Por qué? ¿Verdad? Muchos pudieran pensar que el evangelio solamente es para resolver el conflicto con Dios. No, el evangelio afecta cada área de nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Está bastante cerca, porque el pecado afecta, hermano, no solamente nuestra relación con Dios, sino que el pecado también afecta cada área de nuestra vida. Porque nuestra relación con Dios está rota o se rompió por nuestro pecado. Mi relación con el prójimo se rompió. Nosotros estamos en guerra, hermano, con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque estamos en guerra con Dios. Nosotros tenemos conflicto en el matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos en conflicto con Dios. Tenemos conflicto con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos en conflicto con Dios. El evangelio, hermano, en Cristo, Dios, hermano, afecta cada área de nuestras vidas en Cristo Jesús, hermano. Una vez que estamos en Cristo, el evangelio, hermano, revierte las consecuencias de la maldición, hermano, del pecado. Ahora bien, mira el texto, hermano, que acabamos de leer. Quiero que veas ahora, hermano, el verso 36, 37 y 38. Dice el pasaje: yendo por el camino, llegaron a un lugar, verso 36, donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Fíjate, amados hermanos, cuando Felipe llega al carruaje de este hombre, Felipe le pregunta: ¿qué eres? ¿Qué es lo que eres? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué porción de la Escritura estaba leyendo el eunuco? El profeta Isaías. ¿Qué capítulo de Isaías? 53, ¿verdad? Y después, hermano, ¿qué le preguntó Felipe? ¿Qué le preguntó el eunuco? ¿De quién está hablando? ¿De él mismo o de otro? Eso tiene que ver con qué, como le dije, con interpretación. Ahora, una vez, hermano, dice la Biblia que Felipe, partiendo de ese pasaje de la Escritura, le predicó el Evangelio. Y una vez que ese hombre entendió el Evangelio, una vez, hermano, que él entendió lo que la Escritura dice, qué es lo que es el Evangelio, él no se quedó ahí. ¿Qué es lo que él hizo? Él se bautizó. Porque, amados hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo demanda una respuesta de nosotros. ¿Cuál es la verdad del Evangelio, hermano? La verdad del Evangelio es que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para nuestra salvación. Murió conforme a las Escrituras, fue enterrado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Esa verdad demanda una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Obedecer a su palabra. Y el próximo paso, después que una persona cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de su pecado y confiesa a Jesús como Señor de su vida, ¿cuál es? Bautizarse. Y una vez, hermano, y el resultado de esto, hermano, es, ¿verdad?, la restauración de nuestra relación con Dios. Ahora, ¿por qué he querido usar este pasaje de la Escritura?
Este sistema de estudio bíblico no, y quiero aclarar esto porque no quiero que nadie se vaya a confundir, este sistema de estudio bíblico no sale de la Escritura, no sale de este pasaje. ¿Sí usted entiende eso, hermano? Simplemente he usado este pasaje porque este pasaje ilustra muy bien cada uno de los pasos de este estudio bíblico: observación, interpretación y aplicación de la verdad que hemos aprendido. Ahora bien, quiero compartir con ustedes algunas herramientas, hermanos, que les van a servir a ustedes para estudiar la Biblia. Y quiero también ser claro con esto. Hay muchas herramientas que le van a servir a usted para estudiar la Biblia. Como por ejemplo, bueno, ahí tenemos la concordancia. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una concordancia? Okay. Una concordancia, hermano, es un libro que usted puede comprar. Se llama concordancia bíblica. Y lo que hace este libro básicamente es, por ejemplo, si usted está leyendo un texto de la Biblia y usted encuentra la palabra, por ejemplo, justificación, y usted quiere saber en cuántos textos de la Biblia la palabra justificación aparece, usted busca en la concordancia justificación y le va a decir todos los textos de la Biblia en los que la palabra justificación aparece. Y viene por orden alfabético. O sea, eso, hermano, es una buena herramienta. Muchas de las Biblias tienen una mini concordancia al final. Pero es un libro que usted puede comprar en una biblioteca cristiana, una concordancia bíblica que le va a ayudar. Es útil, pero no es imprescindible. Solamente una herramienta que le puede ayudar. El otro, hermano, es un diccionario bíblico. Y este es, de los dos, usted solamente se puede comprar uno. Yo le recomendaría que se comprara el diccionario bíblico, porque hay palabras en la Escritura que usted no entiende. Usted tiene su diccionario bíblico. Que déjeme decirle algo, hermano, si usted va a Google le puede dar una definición de muchas palabras. O si usted va a internet, usted se va a encontrar muchas definiciones. Pero hay diccionarios que están, los diccionarios bíblicos se especializan, hermano, en eso. Quiero animarle, si usted puede comprarse un diccionario bíblico, cómpreselo porque le va a ayudar. Una vez más, no es imprescindible, pero sí es muy necesario. ¿Sí? Ahora, hay otros comentarios bíblicos, hay otras herramientas bíblicas, como por ejemplo los comentarios. ¿Cuántos saben lo que son comentarios bíblicos? Comentarios bíblicos, hermanos, son libros hay pastores o eruditos bíblicos que hacen comentarios, explican, interpretan los diferentes libros de la Biblia, verso por verso. Ahora, eso es una buena herramienta, pero yo no le recomiendo que usted ahora mismo se compre comentarios bíblicos, porque lo que va a pasar es lo siguiente: que cuando usted se tope con un texto de la Biblia que usted no entienda, usted no va a trabajar en el texto bíblico, usted va a ir directo ¿a dónde? Al comentario, a ver qué es lo que el comentarista dice. Y nosotros tenemos que tener presente, hermano, que el comentarista bíblico tiene, hermano, el Espíritu de Dios que habita en ese hombre. Es el mismo Espíritu de Dios que habita en nosotros. Obviamente, él ha estudiado, no es malo tener ese recurso, pero yo no se lo recomiendo a ustedes ahora, como tampoco les recomendaría que se compraran Biblias de estudios. Porque las Biblias de estudios, hermano, de estudios bíblicos, ¿sí saben lo que son las Biblias de estudios bíblicos? Una Biblia de estudios bíblicos, hermano, es una Biblia, pero en la parte de abajo cada versículo tiene una nota que te explica ese versículo. No es muy profundo, pero te ayuda, te da una explicación. Tampoco te la recomiendo, porque lo que va a pasar es que cuando te trabes en el texto bíblico vas a ir directo. Ni siquiera muchas veces, yo conozco hermanos que ni siquiera tratan de interpretar el pasaje. Lo que hacen es que van directo a la nota para ahorrarse el trabajo de trabajar con el texto bíblico. Si usted quiere adquirir dos herramientas, hermanos, que le va a ayudar, una concordancia y un diccionario bíblico sería suficiente por el momento. Si usted de estos dos solamente se puede comprar uno, cómprese un diccionario bíblico que le va a ayudar. Ahora bien, vamos a darle hoy, hermano, una introducción a la observación.
vamos a ver, hermanos, los pasos de esta observación. Y lo primero que quiero que veamos es esto. Cuando nosotros vamos a observar el texto, tenemos que leerlo cuidadosamente. Y yo creo que aquí es a donde nosotros debemos de trabajar un poquito más. Porque muchas veces nosotros leemos la Biblia como de corridita. Y es por eso, hermano, déjenme decirle algo. ¿Quiere que le diga un secreto a cada uno de ustedes, hermano? La razón por la cual nosotros no entendemos la Biblia muchas veces. Bueno, la razón por la cual los cristianos muchas veces no entendemos muchos textos bíblicos no es porque no tengamos el Espíritu Santo, no es porque el texto sea muy difícil de entender, sino que la razón por la cual muchas veces no lo entendemos es porque no lo leemos cuidadosamente. No prestamos atención a los detalles del pasaje que estamos leyendo. Y por eso, hermano, muchas veces no entendemos. A la hora de estudiar la Biblia, en este paso, hermano, de la observación, lea el texto cuidadosamente. Lo otro que es muy importante, léalo como si fuera la primera vez. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántas veces usted no ha leído un texto bíblico y usted acaba de leerlo? Usted, lo primero que viene a su mente es, ya yo sé lo que eso significa. O ya yo lo he leído antes. ¿Cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿Verdad? Lea cada vez que usted lea un texto, hermano. Léalo cuidadosamente. Léalo como si fuera la primera vez que lo está leyendo. Deje que el texto le hable, hermano. Deje que el texto le hable. ¿Y cómo hacemos eso? Haciéndole preguntas al texto. Y esta pregunta es, por ejemplo, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuántos? O sea, las respuestas a estas preguntas son, hermanos, las observaciones que nosotros le hacemos al pasaje. Ahora, yo quiero que veamos con ustedes algunos ejercicios de cómo funciona esto. Pero antes de hacer el ejercicio, quiero que veas algunas cosas importantes en este paso de la observación. Cuando estamos observando el texto, hay 8 preguntas básicas que yo le voy a hacer al texto. ¿Quién sabe cuáles son estas preguntas? ¿Quién, cuándo, dónde, por qué? Son preguntas que yo le voy a hacer al texto para que el texto me hable. Ahora bien, esta pregunta la vamos a ver en un texto bíblico, la vamos a practicar. Una cosa muy importante, cuando usted vea cada elemento de la observación de un pasaje, yo sé que lo que muchos de ustedes va a pensar es, esto es demasiado, o es mucho. Pero yo quiero decirte algo, hermano, quizá la primera vez que usted lo practique, va a requerir trabajo, pero una vez que usted esté familiarizado con este sistema de estudio bíblico, estas preguntas, hermano, van a venir solas. Y todos estos elementos de la observación van a venir solos. Son 8 preguntas que le vamos a hacer al texto. Hay 2 niveles en los que vamos a observar el pasaje. ¿Cuáles son esos 2 niveles? ¿Cuántos se acuerdan? Vamos a observar el pasaje a nivel explícito y a nivel implícito. Y después vamos a detenernos en esto. Vamos a ver 5 relaciones que vamos a establecer en el pasaje, 5 temas a descubrir y 4 componentes a examinar. De eso, hermano, es que se trata el paso, hermano, de la observación. Todo esto nosotros lo vamos a sacar de nuestra observación del texto. Cuando nosotros hacemos, hermano, una buena observación del pasaje, vamos a observar lo que el texto nos dice explícitamente, vamos a observar lo que el texto nos dice implícitamente, vamos a ver las relaciones que se establecen en el pasaje, vamos a ver cuáles son los temas, hermano, a descubrir en el pasaje, y también vamos a ver cuáles son a examinar los componentes, hermano, que tiene el pasaje. Ahora bien, vamos a ver, hermano, las preguntas. 8 preguntas a hacer. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cuál? ¿Y por qué? Estas son preguntas. Yo le hago una pregunta a ustedes, hermano. ¿Cuántas veces en el día
nosotros no usamos estas preguntas? Todo el día llega el esposo al trabajo y le dice a la esposa, oye, cayó granizo en Nuevo México. Y la primera pregunta que la mujer le hace es, ¿y cómo tú lo sabes? ¿O quién te lo dijo? ¿Verdad? ¿O cómo pasó eso? ¿Verdad? Si tu esposo te dice, se me rompió el carro, ¿qué usted pregunta? ¿Cómo pasó? ¿Dónde te pasó? ¿Verdad? Estas son preguntas, hermano, que son fáciles de aplicar al texto bíblico, porque son preguntas, hermano, que nosotros usamos todos los días. Ahora, yo quiero que vayas a tu Biblia, a Mateo capítulo 14, versos 13 al 21. Mateo capítulo 14, versos 13 al 21. ¿Lo tienen ahí, hermano? Mateo capítulo 14, verso 13 al 21. Amén. Dice la palabra del Señor. Al oír esto, Jesús se retiró de allí a una barca solo, a un lugar desierto, y cuando la multitud lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya está avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús le dijo, no hay necesidad de que vayan, darle vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Leyeron el pasaje, verdad? Ahora, ¿qué dice este pasaje? Esto no tiene que ver, lo que le estoy preguntando aquí no es qué es lo que significa el pasaje. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que usted leyó? ¿Qué es lo que el pasaje le dijo? Está relatando una historia. ¿Qué historia? Cuando Jesús estaba en La multiplicación de los panes y los peces. O sea, eso es lo que el pasaje nos dice. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? ¿Sí? O sea, el pasaje, ¿qué es lo que nos dice el pasaje? Bueno, el pasaje nos está contando cómo Jesús multiplicó los panes y los peces. Ahora bien, ¿quién está hablando en este pasaje? los discípulos y Jesús, ¿no? Bueno, Mateo está escribiendo, es el que escribió en el Evangelio, pero en el pasaje en esta historia, ¿quién está hablando? Los discípulos. Los discípulos y ¿quién más? Jesús. Y Jesús. So, esas cosas, hermano, usted ya tiene que tener en cuenta. ¿Sabe? Fíjate lo que estamos sacando del pasaje. El pasaje que acabo de leer me narra qué cosa. El momento en que Jesús multiplicó los panes y los peces, alimentó una multitud de personas. En este pasaje específico, ¿quién estaba hablando? Los discípulos con Jesús. ¿Ves? Y hay más otro grupo de personas, ¿no? No, pero ¿quién está hablando? Porque en el mismo decía, al atardecer se acercaron los discípulos. Sí, pero ¿quién está hablando, hermano? En ese pasaje, ¿quién está hablando? El diálogo, ¿entre quién es? Entre Jesús y los discípulos. Ahora bien, otra pregunta. ¿Dónde ocurrió esto? ¿Dónde toma lugar este evento? ¿Dónde pasó esto, hermano? ¿Cómo usted lo sabe, hermano?
Exactamente, el texto te está diciendo que esto ocurrió en un desierto. ¿Cuándo ocurrió este incidente? ¿Cuándo ocurrió este incidente? Sí, pero miren el texto. Este pudo haber sucedido entre el verano. No. El texto está diciendo, hermano, mira el texto. El texto te dice cuándo ocurrió. ¿Qué tiempo? No. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Cuando anochecía. Sí, pero le voy a ayudar. Miren el verso 13. Oyendo Jesús, o sea que está hablando de los anteriores, ¿no? Ajá. Dice, el verso 13 dice así. Al oír esto. ¿Qué es esto, hermano? La muerte de Juan el Bautista. La alimentación de los 5,000, ¿cuándo ocurre? Inmediatamente después que Juan el Bautista muere. ¿Pero dónde dice? Porque más arriba, hermano, dice el verso, fíjate el verso 7. Por lo cual le prometió con juramento darle. Ok, el verso 8 dice: ella instigada por su madre dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la diera, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Al oír esto, Jesús se retiró allí en una barca solo a un lugar desierto. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Un paréntesis, hermano, porque más adelante vamos a ver esto con más detalle. Esto que les voy a decir ahora tiene que ver con el paso de interpretación. Pero quiero aprovechar la oportunidad para tocar este tema. Es por esto, hermano, que acabamos de leer, que es tan importante estudiar la Biblia y leer la Biblia consecutivamente. Es por eso que es tan importante predicar la Biblia expositivamente continuo, como lo hacemos en nuestra iglesia. Agarrar un texto, un libro de la Biblia, comenzar por el primer capítulo y ahí sucesivamente, verso por verso, hasta que llegamos al final. ¿Por qué, hermano? Porque si no predicamos de esa manera, ¿qué podemos hacer? Sacar el contexto y malinterpretar el pasaje. Si se dio cuenta, hermano, cómo el contexto aquí me ayuda a ver de qué está hablando, ¿verdad? Y me ayuda a ubicarme en el momento histórico, hermano, que ocurrió este evento. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Estas son preguntas, hermano, de observación que me ayudan a poner en perspectiva muchas cosas. Ahora, ¿cuántos grupos de personas son mencionados en ese pasaje? ¿Cuántos grupos de personas? 3. ¿Cuáles son? Jesús, los discípulos y la multitud. Jesús, los discípulos y la multitud. Muy bien. ¿Cómo la multitud siguió a Jesús? ¿A pie? ¿Por qué lo sabemos? Porque el texto nos lo dice, ¿verdad? Ahora, otra pregunta: ¿cuántas personas alimentó Jesús? 5,000 hombres, no ustedes. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Se dice que puede haber sido 10,000 o 15,000. Pero lo que el texto nos está diciendo, así que lo que nos está diciendo es que alimentó a ¿cuántas personas? 5,000, sin contar mujeres y niños. O sea, esas son informaciones, hermano, que nosotros sacamos del texto, que nos ayudan, hermano, nos preparan para nosotros interpretar ese pasaje. Es por eso que es importante que nosotros leamos bien el pasaje, para que podamos saber lo que el pasaje nos está diciendo, que lo leamos como si fuera la primera vez, que dejemos que el texto nos hable,
¿Cómo nosotros dejamos que el texto nos hable? Haciéndole estas preguntas. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿Cuántas personas están involucradas en este pasaje? ¿Quién está hablando? ¿O a quién le está hablando? ¿Sí? Estas son preguntas que son muy importantes, hermano. Ahora bien, ¿por qué Jesús sanó a los enfermos? Tuvo compasión, dice ahí. Porque tuvo compasión. Porque tuvo compasión de ellos. Amados hermanos, cuando nosotros leemos pasajes como esto, fíjense que todavía no hemos ido al paso de interpretar la Escritura. Pero ya nosotros sabemos que Jesús, estoy haciendo esta pregunta al texto, vemos que Jesús alimentó a una multitud, no solamente que alimentó a más de 5,000 personas, sino que sanó a los enfermos que habían entre ellos, porque Él tuvo compasión de ellos. Amados hermanos, solamente eso nos lleva a nosotros a ¿qué? A adorar a Jesús, porque nuestro Dios es un Dios que tiene compasión de nosotros. Él es Dios de toda compasión. Fíjese, hermano, cuántas cosas no le puede decir un pasaje acerca de Dios o acerca de Jesús. Solamente con leerlo y observar simplemente lo que está diciendo el texto. Quiero que veamos, hermano, otro ejemplo. Efesios capítulo 5, versos 22 al 24. Bueno, también aquí, si podemos observar el pasaje, hay más detalles, ¿no? Porque, si podemos ver lo que dice que ya era la tarde, porque ya dice que lo despida. Exacto. La tarde, y luego también, bueno, como mencionaba, ¿verdad? Que pudo haber sido en la primavera, porque dice que había hierba verde. Exacto, son muchas cosas que nosotros podemos sacar. Estos son ejemplos de preguntas que nosotros le hacemos al texto que nos ayudan. ¿Se puede ver esto como un milagro, hermano? Se puede ver como un milagro. Es un milagro, es una señal, hermano. Y esta señal, hermano, muestra un testimonio de la gloria de Jesús, de la divinidad de Jesús. Es el testimonio de Dios el Padre de que Jesús es verdaderamente. Dicen que había como 5,000, o no tenían una exactamente correcta figura de qué tantos habían, ¿verdad? Bueno, se piensa, hermano, que 5,000 hombres más, hermano, sin contar la mujer y los niños. Dicen que eran 5,000, dicen que eran como 5,000. Debe ir al pasaje de nuevo, hermano, un momentito. Primero dijeron que eran multitud, luego después eran como 5,000. Debe ver. Sí, el verso 21 dice, y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es muy probable, hermano, que la cifra haya sido 5,000 hombres. Lo único que hay traducciones de la Biblia que ponen como 5,000 o unos 5,000, pero es muy probable que sí hayan sido 5,000 hombres. Bueno, lo es que dice que unos 5,000 porque no contaban las mujeres, o sea, fue más de 5,000. Pero por ejemplo, como cuando Pedro dio el sermón, hermano, que dice que 3,000 personas vinieron a Cristo, ahí dice que fueron 3,000. O sea, no fueron unas 3,000, fueron 3,000. Ahí sí está más específico en la cantidad. Sí, pero ahí hermano, por la manera en que está escrito, hermano, lo que sí podemos hacer es que eran 5,000 hombres. Eran más de 5,000 personas porque no se contaron los niños y las mujeres. Porque si se contaban los niños y las mujeres eran más, probablemente 15,000 personas. Hermano. Yo creo que para efectos de teología o bíblico no tiene relevancia si eran 5,000, 10,000 o el número específico. En el texto que está mencionando el hermano, sí, porque ahí fueron salvos y se bautizaron, pero en este texto yo pienso que no, ese es mi punto de vista, que no tiene relevancia el número exacto. La relevancia viene en el sentido de que es un hecho histórico, hermano. Y la relevancia también viene en el hecho de la magnitud del milagro. Porque no fueron
Sí, pero por eso no da número exacto, porque Sí. era una multitud. Era una multitud, pero la Biblia, hermano, la Biblia es un libro exacto. Y Dios, hermano, da detalles. Acuérdense, la Biblia fue inspirada, la inspiración de la Escritura, ¿cómo es? Es inspirada por Dios, pero ¿cómo es la inspiración de la Escritura? Verbal y ¿qué más? Y plenaria. O sea, la Biblia, hermano, no hay un detalle que esté ahí por gusto o que se haya escapado algo. Ahí está exactamente, Dios se encargó de que nosotros supiéramos que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, vamos a ir a este texto, Efesios capítulo 5, verso 22. Y vamos a terminar con este pasaje esta noche. ¿Quién quiere leer Efesios 5, 22 al 24? Y las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Entonces, ahora, puse este pasaje de ejemplo, hermano. Vamos a trabajar en este pasaje, hacerle esta pregunta, porque, y específicamente cogí este pasaje por dos razones. El número uno, porque este pasaje en el que prediqué el domingo. Y número dos, hermano, porque este pasaje es un buen ejemplo de esto que les voy a decir ahora. El hecho de que tengamos 8 preguntas aquí, hermano, no significa que religiosamente usted tenga que hacerle las 8 preguntas al texto. Porque hay textos que no le va a dar para que le hagan las 8 preguntas. Pero sí usted va a escoger de las 8 cuál es la que aplica al pasaje que usted está estudiando o que está leyendo. Ahora bien, ¿qué dice este pasaje? La mujer se sujete a su marido. La Biblia de la América, A su propio marido. a su propio marido. Muy bien, hermano. A su propio marido. Bueno, así dice aquí. Muy bien, hermano, sí, está muy bien la aclaración esa. Ahora bien, eso es lo que nos dice el pasaje. La mujer debe de someterse a su propio marido. Eso es lo que dice el texto. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Quiero ir a los hermanos. Amén, 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 así. ¿Ah? ¿Someterse es igual que someterse? Sí, es la palabra que se usa en el griego, cuando se escribió en el original, es someterse. Lo que obviamente, la razón por la cual la Reina Valera, la palabra sujetarse, que es la que usa la Reina Valera, está bien también porque ilustra lo que significa el término someterse. Porque el término someterse en la Biblia que utiliza ahí no es el mismo término someterse que nosotros conocemos. Tiene una connotación diferente. ¿Sí? Porque someterse para nosotros, creo que cuando una persona es sometida, están ejerciendo dominio sobre esa persona. Pero la Biblia dice que la mujer debe sujetarse o someterse a su esposo, que es voluntariamente ponerse bajo la autoridad de su esposo. Y por eso la Reina Valera usa sujetarse. Porque la mujer cristiana se sujeta, o sea, se pone voluntariamente bajo la autoridad de su esposo. Pero el término que nosotros tenemos lo primero que viene a nuestra mente cuando oímos sumisión, ¿qué es lo que es? Dominio, ¿verdad? Y muchas veces nosotros asociamos sumisión con abuso, ¿sí? Pero no es lo que el texto está diciendo. Por eso hay traducciones